¿Qué muchachos? Buenas tardes con todos. Estamos hoy 12 de mayo del 2022. Vamos a iniciar con un seminario. Vamos a realizar el día de hoy un seminario de estructuras. Vamos a hablar un poco de parámetros sísmicos, fundamentos y aplicaciones. Me presento, yo soy el ingeniero Edison Alberto Moscoso Alcántara. Soy docente de CECIP ya hace más de 4 años. Y se está realizando justamente seminarios, descuentos y otros por el aniversario de CECIP. CECIP está cumpliendo 5 años. Y bueno, lo que nos ha tocado ahora es realizar un poco de parámetros sísmicos, vamos a hablar. Y justo nos ha tocado de que hace unos minutos, era una media hora, ocurrió un sismo en Chilca, según lo que veo, como epicentro, y se ha sentido en varios lugares alrededor de ahí, incluyendo lo que es la capital Lima. Vamos a revisar un poco, si tienen por ahí alguna información me comentan. Para presentarme, yo soy docente de estos dos cursos, del curso de estructuración, análisis y diseño de edificaciones de concreto armado, que se va a iniciar el 28 de mayo, y del curso de estructuración, análisis y diseño de edificaciones de bañería, que se va a iniciar el 23 de mayo, por si acaso. Estos cursos vamos a terminar realizando. Entonces, empecemos rápidamente. Vamos rápidamente, primero a hablar un poquito de lo que ha sucedido. Por acá tenemos esto. Segundo. Este es de la página del IGP, bueno, que está conectado con la página del gobierno del ministerio. Últimamente la página del gobierno del ministerio ya hace bastante tiempo, ya años, un año será, 2 años, empezó a todas las páginas que salían de esta, o sea, que salían del ministerio, a como que salgan también como páginas del gobierno. Por eso mismo que cuando a veces te vas a alguna página del IGP o te vas a alguna página de Censico o te vas a alguna otra página parecida, te va a salir con la del gobierno acá y con una interfaz un poco diferente. Y algunos comandos que no ayudan o no funcionan, pero es porque estaban migrando. Creo que en la actualidad ya está un poco más desarrollado eso. Bueno, este es ocurrió un sismo de 5.5 de magnitud. Sacudió con intensidad Lima, dice, no sé cómo. El evento fue sentido con una intensidad de 5 en Chilca. No se descarta que ocurran leves réplicas en las siguientes horas. Ha sido a las 4:55, bueno, 12 de mayo, y una profundidad de 49 kilómetros. Cuando tenemos nosotros una profundidad de menos de 70 kilómetros, estamos hablando de un sismo superficial. Comúnmente son los sismos que más frecuente tenemos debido a la zona que nosotros encontramos de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces, a menos de 70 kilómetros comúnmente vamos a sentir bastante fuerte, pero hemos tenido a menos profundidad, hemos tenido 30 kilómetros, 10 kilómetros, que podríamos ver por ahí en el registro. Entonces, la magnitud, por ello mismo es que se ha sentido fuerte, a pesar que la magnitud ha sido poco. Hay que recordar de que la magnitud es un tema de energía liberada, más no es lo que ha sentido las personas. Lo que ha sentido las personas pueden ser más, como lo que sucedió en Haití. En Haití la magnitud fue no tan fuerte, pero la intensidad fue altísima debido a la vulnerabilidad de las estructuras. Entonces eso depende un poco de la intensidad de varios factores, ¿no? La intensidad es cualitativa, finalmente. Bueno, dice acá de que ocurrió un sismo de magnitud 5.5 con epicentro de 30 kilómetros al oeste de Chilca, a una profundidad de 49 kilómetros, informa el Instituto Geofísico del Perú, que es el encargado, el ente encargado del Estado para poder justamente informar sobre esto. Organismo adscrito al Ministerio de Ambiente, perdón. Este sismo ha sido percibido en Chilca con una intensidad de 5 en la escala de Mercalli modificada y con similar intensidad en la ciudad de Lima y provincia del sur de la capital. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, afirmó que el sacudimiento del suelo producto de este sismo ha sido intenso debido a la profundidad a la cual ocurrió exacto, lo que permitió que las ondas sísmicas se propagaran de abajo hacia arriba. Es posible que este evento de magnitud moderada haya generado en zonas altas desprendimiento de piedras y deslizamiento de tierras en carreteras y valles, e incluso posibles daños en viviendas precarias.
esto es algo muy típico. O sea, para estos tipos de sismos, muy típico que esto pueda suceder. Tras lo sucedido, el IGP precisa que este evento no contribuye a liberar energía acumulada en la región central del Perú, que es cierto. O sea, nosotros pensamos de que pequeños sismos están liberando energía y hace que ya no ocurra un sismo grande. No, no es así, son eventos independientes, ¿no? Un evento, el otro es un evento mucho más grande, como si estuviera liberando pues, un pequeñito y realmente no estás liberando nada, ¿no? A su vez, recuerda la población que los sismos en el país siempre van a ocurrir, ya que son parte normal de la dinámica de la placa tectónica de Nazca que se introduce debajo de la placa sudamericana. Ok, entonces eso es lo que se encuentra ahí en el de IGP, este es del Estado, este es del Perú, y el otro que ustedes pueden entrar también así, fuentes oficiales, es la del USGS. Solamente, bueno, vamos a poner Google, vamos a escribir USGS y podríamos colocar acá, ¿no? Latest Earthquakes. Y pues aparece, bueno, obviamente si es que está ahí nada más, pueden entrar a este, ¿no? Creo que inclusive que este salió antes del reporte de IGP. No van a ser los mismos, acá está. Magnitud 5.4 al 11 kilómetros a esta ubicación de San Bartolo, Perú. Acá, no es profundidad, sino es ubicación. Y esta es la información. Origen. Y dice magnitud 5.4, magnitud de momento. Esta es la ubicación. La profundidad 55.9 kilómetros, o sea, lo más bajo de esto es como unos 40 y tantos, que es muy parecido a lo que dice 49, que es muy parecido a lo que dice IGP. El 5.4 también más menos 1, que si le sumas 1, pues tienes el 5.5 que dice IGP. ¿Qué más? El tiempo 0.99 segundos. Pero este es el residual, dice. Este es diferente. Bueno, no sé exactamente qué hay. ¿Y qué más tenemos por acá? Vamos a ver las intensidades. Según las intensidades que marca, solamente es esa zona pequeña de acá. Solamente esta zona pequeña de acá, que es esto, en esta zona. Pero lo han marcado como una intensidad de 5. Como una intensidad de 5. Bueno, eso es lo que se tiene. De dos, seguramente ahorita están saliendo más información, porque justamente recién ha pasado hace 30 minutos. Entonces seguramente va a estar saliendo más información. De las primeras cosas que les comento es, o sea, es un cliché decir mantener la calma, ya saben ustedes que tienen que mantener la calma, eso no les tengo que decirles, pero sí decirles mantener la calma en tema de información. O sea, cada vez que le llega una información hay que revisar que sea de fuente oficial, como lo que hemos revisado ahora. Hemos revisado dos de ellos, el IGP. ¿De dónde saqué el IGP? De los sismógrafos que tiene instalados. A partir de los sismógrafos termina obteniendo lo que es la información de la magnitud, la profundidad, lo calcula automáticamente. Y de esa información lo termina llevándolo a lo que es las redes sociales. ¿Por qué ha demorado el día de hoy? No lo sé, pero es muy posible que hayan revisado. No sé si se han dado cuenta de que hubo una vez, creo, o varias veces, en la cual ha sacado un reporte y luego al poco tiempo terminó modificando el reporte. ¿Por qué? Porque es así, o sea, son datos estadísticos, uno no es... tienes la información, vas calibrando la información conforme tengas más información que va llegando información, vas calibrando y obtienes la información final. Entonces entiendo que han querido no demorar en esto, se me ocurre, y o sea, no dar una información, cambiarla después, no lo sé. Y de repente por eso es que han demorado un poco más, se me ocurre por ahí. De repente, están todo con el tema de alerta sísmica también. Entonces, como el tema de la alerta sísmica, no sé si de repente por ahí también ha influido algo de que han hecho algunas modificaciones dentro de la red que ya existía para poder sacar esta otra
información de alerta sísmica para que avise a todas las personas, y de repente por eso ha habido alguna demora en esto revisando, no lo sé. Eso ya lo conoce, pero sí trato un poco yo de entender el por qué, mientras podamos, obviamente, ¿no? O sea, ha sido un sismo de magnitud baja, que bueno, lo han sentido las personas, pero sí un sismo de magnitud baja. Creo que hay algunos reportes en la Costa Verde que ha ocurrido algunas cosas que se ha desprendido, pero es parte de la vulnerabilidad que se tiene. O sea, una cosa es el peligro y la intensidad sísmica, y otra cosa es dónde te encuentras. Te encuentras en una edificación, o te encuentras en una estructura, o te encuentras en un lugar donde va a tener una baja vulnerabilidad, pues el riesgo va a ser alto de todas maneras. Entonces, la intensidad ha sido, como sismo, ha sido baja de lo que estamos pensando o esperamos diseñar. Entonces, vamos a hablar un poco de eso acá, en parámetros sísmicos, para poder entender qué es lo que nos dice la norma. Mientras, por acá leo algunos comentarios. Dice Alexander Napan, dice: fuerte sacudida, justo estaba en la calle y se ve la deficiencia de la rigidez lateral de las viviendas. Alfredo por acá dice: ingeniero, con respecto a los cursos de concreto armado, ¿hay posibilidad de que varíe el horario del martes? Lamentablemente no, y les pido muchas disculpas con ello. Aquellos que de repente están interesados, pero se les complica lo del día martes. He cambiado el horario anterior, eh, por mi propia salud mental, emocional. Yo estoy en Japón ahorita, estoy realizando el doctorado, y yo estoy todo el día en la universidad de lunes a viernes, y los sábados y domingos estaba enseñando. Ya vengo más de un año y medio haciendo eso, entonces realmente no tenía días libres. Entonces lo que he hecho es, pues, pedir a la universidad un permiso para poder en las mañanas llegar un poco más tarde y poder, en Japón, en las mañanas, poder tener este horario, martes y lunes, como ven ahí en concreto y albañilería. Cosa que el domingo después del mediodía me queda libre, porque antes me tenía sábado y domingo en la mañanita muy temprano y domingo muy tarde en la noche, y era pesadísimo realmente, muy pesado. Bueno, hasta ahora sigo con el horario, pero era muy, 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 muy agotador. Entonces, es un poco, no sé si decir mi culpa, es mi culpa el haber hecho el cambio de los horarios. Le pido disculpa eso, a todos. Es lamentablemente, pedí a Ceci, y Ceci obviamente me dijeron que sí podíamos cambiarlo, que no, o sea, es por algo importante, ¿no? Ok, si tienen algunas otras consultas, las pueden dejar ahí, si no, empecemos rápidamente. Yo quiero que primero tengamos en cuenta algo. Esto lo he sacado del libro de Static and Dynamic Analysis of Structures de Edward Wilson. Pero él lo pone adoptado de un autor anónimo. Esta es la traducción que realizó, no me acuerdo el nombre, pero son unos ingenieros del CSI. Y ellos hicieron la traducción, y habla de esto de acá, que cuando le enseño el tema de modelamiento estructural, le enseño de ingeniería sismo resistente, le enseño el tema de análisis estructural, siempre les explico esto de acá. Estaba revisando algunos seminarios, que realizan los ingenieros, y me gusta bastante de que está empezándose a comentar esto más, a tratar de llegar más a las personas, de que entiendan que nosotros no realizamos, cuando hacemos un diseño de una estructura, no estamos esperando que la estructura se comporte tal cual le dije, ¿no? O sea, o como yo le he diseñado y así se va a comportar. No somos, no predecimos sismos, y mucho menos vamos a predecir cómo va a ser el comportamiento de una estructura. Lo que sí hacemos es entrenar a la estructura. Lo que hacemos sí es preparar a la estructura. Preparamos a la estructura para que cuando venga un sismo se pueda comportar adecuadamente. Eso es lo que estamos haciendo realmente. Pero no hacemos para poder saber si se va a comportar así. Si yo no le puedo decir a un cliente después de hacer un diseño: sí, esta columna es la mano variable, se salen de acá por si acaso. No pueden hacer eso. O sea, no se sabe qué es lo que puede realmente ocurrir. Es una gran, pero gran variabilidad de los sismos. En la misma ubicación puedes tener diferentes tipos de registros, diferentes aceleraciones, diferentes fases. Es muy errático. Entonces,
no, hay ciertos patrones obviamente, pero aún siguen siendo erráticos. Entonces no podemos decir exactamente. Por ello mismo es que en general la ingeniería estructural es el arte de utilizar materiales que tienen propiedades que solo pueden ser estimadas, como dicen acá, ¿no? Realmente los materiales lo que básicamente hacemos es estimarlo. Nosotros pensamos que tenemos la verdad en el caso de los materiales. Agarramos y diseñamos con concreto 210 y como decimos que le van a poner de eso un poco más, entonces está bien. No, yo le puedo tener en una edificación, asumir de que la van a construir con un F'C de 210 y pónganle de que, pues le van a poner más de 210, o sea, le ponen 280, 235, 220, no lo sé. Y póngale que todos le colocaron acá. Y justo el 210 alrededor de eso les colocaron acá. ¿Qué termina generando? Torsión en planta. Y no significa que porque le pusiste más, fue mejor. Pero es que esa es la incertidumbre que tenemos. O sea, no vamos a terminar controlando ello. No vamos a decir, fue mi culpa o fue la culpa de otro o no. O sea, es la incertidumbre que tenemos. No sabemos lo que realmente puede ocurrir. Cuando hacemos, por ejemplo, análisis no lineales, por ejemplo, estamos ahorita haciendo el curso de análisis avanzado de estructuras y hacemos análisis no lineales ahí. Por ejemplo, ahí se habla de esfuerzos esperados, porque ese esfuerzo se viene por el esfuerzo que se espera tener del concreto. En caso, por ejemplo, en el curso de concreto armado, vemos el diseño por capacidad, que es parte de las disposiciones sísmicas, y ahí se ve el aumento, por ejemplo, para estructuras que son duales o aporticadas, el aumento que se tiene para el diseño por capacidad para poder obtener el cortante, debido a que el acero puede llegar a aumentar su resistencia a más de 4200. Entonces, sí hay ciertas variaciones y no todas están medidas en la norma. La norma va a seguir variando. La norma tiene variaciones. Si nos vamos a una norma un poco más constante en el cambio, pues hablemos del ACI. El ACI tiene las del 2019, tiene el 2014, tiene el 2011, 2008, 2005, 2002. O sea, si no hubiera cambios, entonces seguiría siendo la misma norma. Entonces tenemos que ser conscientes de que la información en el tiempo va cambiando. Entonces no podemos tener la verdad, no podemos llenarnos nosotros la boca diciendo de que sí, así va a comportarse, así es, y esto y lo otro. Tenemos que formar un equilibrio. Yo sé que hay un tema de cliente, o sea, un tema de transmitir confianza con el cliente, transmitir de que uno conoce del tema y todo esto, pero hay que buscar un equilibrio en ello, ¿no? Para construir estructuras reales, porque al final construimos estructuras que la gente va a vivir ahí, construimos estructuras que van a usarse realmente, ¿no? Que solo pueden ser analizadas aproximadamente. El análisis que nosotros hacemos para un diseño es un análisis para preparar la estructura. Para mí yo lo entiendo así, entrenamos y preparamos a la estructura para que pueda comportarse adecuadamente. Si no se comporta de esa manera, yo sé que por lo menos va a afrontar de alguna muy buena manera el sismo. De repente no como esperé, pero por lo menos mejor de no estar preparada. Entonces, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero le estamos preparando para que pueda comportarse satisfactoriamente. Inclusive podría comportarse pues más de ello, ¿no? Que soportan fuerzas que no son conocidas con precisión. En el caso de las fuerzas, por ejemplo, es muy curioso con el tema del sismo. Nosotros, por ejemplo, hablamos de fuerza sísmica, pero ¿cuál es la fuerza sísmica que ocurre en un edificio? O sea, realmente no es que aparezca el sismo como si fuera un fantasma grande y coja la edificación y lo empiece a mover o algo así, ¿no? No ocurre eso en realidad, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros agarramos y decimos que una edificación, por ejemplo, tiene un sismo y que tiene esta forma o puede tener esta forma, cambiamos el patrón de cargas y decimos todo eso, si realmente esto no existe, o sea, no existe una fuerza que venga y todo de ese tipo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es estimar y crear ciertas teorías de tal manera que puedan representar esta intensidad, esta fuerza sísmica en la estructura debido al movimiento del suelo. Entonces realmente no son esas fuerzas, ¿no?
inclusive si hacemos un análisis muy sofisticado, como un análisis dinámico tiempo-historia, colocando registros sísmicos, ese registro sísmico ya pasó. O sea, tenemos la probabilidad de que vuelva a ocurrir con parecidas características, es cierto. Pero ese sismo no va a pasar, o sea, ese mismo registro no va a suceder. Entonces yo analizo mi estructura con ese registro y yo, ¿cómo no puedo decir de que se va a comportar de esa manera, ¿no? De manera que nuestra responsabilidad con el público sea satisfecha. Un poco para poder introducir esto de lo que vamos a hablar. Todas las cosas que vienen de acá para adelante, muchas veces tenemos muchas dudas porque no están explicadas en la norma y porque a veces no las entendemos. Y es que tenemos que pensar que la norma lo que hace es darnos información de una manera general para poder entrenar, para poder preparar a nuestra estructura para que se enfrente a un sismo. No me está diciendo de que sí, así se va a comportar una estructura en un sismo. ¿Estamos claros? Entonces con eso veamos lo que dice la norma y hablemos unas cositas interesantes acá. Nosotros siempre sabemos de esto de acá, que tenemos la filosofía de diseño sismo resistente por acá y que tenemos los principios sismo resistentes por acá. Esto es lo que dice la norma, lo que está al lado derecho. En el caso de los principios, siempre comentan, de la filosofía, siempre se comenta evitar pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de servicios básicos y el principal es minimizar los daños a la propiedad. Eso lo conocemos. Y luego tenemos que a partir de esto salen los principios. En el caso de los principios habla del sismo severo para que no ocurra colapso, del sismo moderado para que pueda presentar algunos daños y luego de que se tiene que considerar en edificaciones esenciales algunas consideraciones para que mantenga su operatividad. Pero hay algo curioso, cuando nosotros estamos en la universidad, nosotros escuchamos de sismo leve. Escuchamos esto en realidad. Por lo menos a mí me enseñaron así y a muchos les enseñan así. Resistir sismos leves sin daños. Resistir sismos moderados con posibilidad de daños en los elementos no estructurales. Y resistir sismos severos con posibilidad de daños estructurales importantes pero evitando colapso. La pregunta es, si yo busco esto acá, ¿lo encuentro? No, no lo encuentro. No existe la palabra sismos leves acá. Sismo moderado sí, pero dice en elementos no estructurales. Y acá no habla de elementos no estructurales. Y luego dicen severos sí, elementos estructurales pueden ser importantes pero evitando el colapso. Ese es el que de repente más se acerca. Pero ¿por qué exactamente? ¿Por qué era esto que nos decían? Y lo otro es, ¿cómo es que salen los principios de diseño sismo resistente? O sea, ¿cómo yo termino calibrando el tipo de comportamiento que va a tener, o el que espero que va a tener mi estructura? ¿De dónde sale eso? Sin embargo, a partir de esto salen las siguientes preguntas. ¿Cómo se verifican todos estos criterios en la norma si únicamente el nivel de sismo dado es el severo? No tenemos sismo moderado como para verificar. Sí, en albañilería, bueno, es albañilería, pero de manera general no tenemos. No hablan de sismo leve. ¿Cómo verifico de que sismo leve no haya daños? ¿Cómo verifico que sismo moderado, si fuera esto, cómo verifico que sismo moderado los elementos no estructurales no se dañan? Si fuera igual acá el sismo moderado, ¿cómo verifico el sismo moderado que puedan experimentar daños reparables? Donde digo de que ese límite es para que pueda repararse. Si no cumplo ese límite, no puedo repararlo. ¿Dónde dice eso en la norma? ¿Cómo hago ello? ¿No? Entonces es un poco raro muchas veces dentro de lo que tenemos en la norma. Estos son compatibles con lo que dice la norma, con lo que está acá, y las demás normas de estructura son compatibles con esta. Las demás normas utilizan esto. ¿Qué es lo que ha salido? ¿Cómo sale? ¿Qué es lo que ha? ¿De dónde sacamos? Nosotros tenemos mucho ese frustramiento propio que nos hacemos y nos generamos, no sé por qué hacemos eso, de decir, pues nuestras normas son una copia de otras normas. Pues no es tanto así, o sea, la mayoría de países o lugares en general en los cuales no tienen una investigación desarrollada, pues tienen que soportarse de otros lugares donde sí lo tienen y tienen las mismas características. Es lo que hace el Perú. El Perú aprende de otros países y pues lo termina poniendo en nuestra realidad. No es que sea una copia. He escuchado que dicen que nuestra norma es la norma del año, la norma 060 es la norma del ACI del año 99. No es así, no es la norma del ACI del año 99.
díganle al comité de la norma I060 y van a ver cómo le van a tirar por la cabeza ahí su comentario. No es así, no es del año 99. Lo que pasa es que en el caso de vigas, que es lo más común que nosotros diseñamos o conocemos o aprendemos en la universidad, en el caso de vigas se ha mantenido lo que es el cálculo de la cuantía máxima debido a cuantía balanceada. Y el caso del ACI lo ha cambiado desde el año 2002. En el año 2002 ha hecho lo que es con deformaciones unitarias. Pero eso es para cuantía máxima. Si tú eres un buen diseñador, tú no te vas a la cuantía máxima, porque la cuantía máxima te llega a temas de ductilidad muy mínima. Obviamente, mientras más cerca estás al máximo y te pasas del máximo o de la cuantía balanceada, estarías en rango, en falla frágil, y tú no quieres eso. Por eso es que los ingenieros no hacen eso, los ingenieros van a menos de ello, tendrán algunos casos particulares. Entonces, realmente, inclusive, los que mucho usamos nosotros, que es el programa ETABS, o el SAP 2000 del CSI, ellos tampoco utilizan una variación con deformaciones unitarias. Ellos limitan una deformación unitaria del 0.005 y con eso tienen su cuantía máxima. Entonces ellos también dirían de que el ACI está haciendo lo que la norma ACI del año 99, o sea, el ITAPS, el CSI, el SAP 2000 están haciendo lo del ACI del año 99. No, lo que hacemos es apoyarnos, y de apoyarnos terminamos haciendo terminamos mejorando. Yo me acuerdo una vez que vinieron, fueron a Lima de unas empresas de Japón que tenían experiencias en hacer reforzamientos con aisladores sísmicos. Nótese que digo reforzamientos con aisladores. Los aisladores son los que van en la base de la estructura, los que se ponen después de la cimentación o después de una subestructura y luego se coloca encima la superestructura. Entonces uno lo primero que se pone a pensar, ¿cómo haces el reforzamiento? O sea, tendría que, un reforzamiento se refiere a una edificación existente. Y escoger la estructura, levantarla, poner los aisladores y luego bajarla. Eso es lo primero que se me ocurre porque no hay de otra. Y cuando ellos dijeron, sí, eso hacemos en realidad. ¿Y cómo hacen eso? ¿Qué les explicaron cómo lo hacían? Todo eso fue los seminarios que llegaron a hacer. Porque querían hacerlo para el Congreso. Llegó a salir eso, era del gobierno este seminario que habían hecho. Y llegaron ellos a comentar de que tenían un estándar para esto, una norma para esto, para poder hacer esto. Y el ministro de Vivienda de ese tiempo, que era ingeniero civil y que conocía un poco de estos temas, lo primero que dijo es, sí, tienen esa norma, ¿nos la pueden prestar para, apoyarnos, soportarnos en ella? Y todo en el auditorio todos se empezaron a reír, ¿no? Y yo lo primero que pensé, todos están pensando de que es para copiarnos, ¿no? Y no es así, sino que es la verdad, nosotros no tenemos esa experiencia. Entonces, de alguna manera tenemos que soportarnos. ¿Qué haces? Mandas a ingenieros afuera, estudian, regresan y hacen patria para poder aprender esas cosas, ¿no? Entonces hay que quitarnos un poco de ello. Por ello hay que pensar de dónde sale esto. Esta es de la norma AC7 del 2016. La norma AC7 del 2016, cuando habla de la categoría de diseño sísmico, algo que nosotros no tenemos directamente, indirectamente sí, la categoría de diseño sísmico brinda un medio para pasar progresivamente de los procedimientos mínimos de diseño y construcción simple y fáciles de realizar a requisitos más sofisticados, detallados y costosos a medida que aumenta el nivel de riesgo sísmico y la consecuencia de la falla. Ahí está el cambio. Cada vez que uno agarra y indica algún requerimiento adicional, estos requerimientos mínimos lo va acomodando dependiendo de lo que tú tengas, del tipo de estructura, el sistema estructural, si es una irregularidad, si tiene una gran altura, no lo sé. Dependiendo del tipo de característica que tenga tu estructura, y con ellos, con la categoría de diseño sísmico, lo van refinando. Ingeniero, pero usted dijo que no tenemos categoría de diseño sísmico. Claro, directamente no lo tenemos, pero muchos requerimientos de la categoría de diseño sísmico sí lo tenemos. Tenemos muchas tablas donde nos dicen, por ejemplo, que en edificaciones esenciales no podemos tener irregularidad. Ese es parte de un requerimiento adicional, que en edificaciones esenciales, por ejemplo, no podemos tener estructuras aporticadas. Ese es parte de un requerimiento adicional, que, por ejemplo, el diseño de análisis estático solamente se puede hacer hasta 15
hasta 15 pisos, bueno, no dice 15 pisos, bueno, dice 30 metros ahora, antes era 45 metros, que eran como 15 pisos, ahora dice 30 metros, que es como 10 pisos, para que tengamos una idea. Y todas estas cositas que nosotros le agregamos en nuestras normas, que son requerimientos adicionales, es para poder refinar y para poder llegar a cumplir estas pequeñas cositas que estamos acá, para poder cumplir los otros desempeños. Nosotros no lo verificamos directamente, lo hacemos de una manera indirecta. La idea que ellos tenían era para poder obtener lo que es la categoría de diseño sísmico, que ellos lo clasifican en A, B, C y D y E, terminan saliendo de las intensidades realmente. Nosotros debemos recordarnos las intensidades de Mercalli modificada, por ejemplo, en sismo no hay un daño real, en el caso del 6, daño ligero en elementos no estructurales, intensidad 7, daño no estructural fuerte, en el 8 estructuras susceptibles pueden dañarse y en el 9 estructuras robustas pueden dañarse. Y si se dan cuenta, esta explicación de Mercalli modificada que dice acá, se parece mucho a lo que dice acá. Es que realmente estas, entre comillas, principios que iban saliendo, lo que buscaban era lo que habían encontrado con la experiencia. Al final todo esto sale siempre con la experiencia. Lo que son las intensidades termina siendo la experiencia que han vivido las personas, los ingenieros, y que lo han ido recopilando. Y han tratado de alguna manera entrelazar con con la categoría de diseño sísmico. Y la categoría de diseño sísmico termina calibrando tu estructura dependiendo del tipo de estructura, ubicación, altura, diferentes características que tenga para poder tener un cierto desempeño, que es el desempeño que se dice acá. Por eso es que esto nos enseñaban, o sea, no es que lo que nos enseñaban estaba mal, sino que venía de una fuente de donde salía el desempeño que nosotros queríamos tener. Pero retornando a esta parte de acá que habíamos dicho, pues es muy cualitativo, ¿no? Entonces no vamos a saber exactamente, es como que esperemos que eso suceda y te pongo límites más o menos ahí para que eso pueda suceder, pero aún sigue siendo incierto, aún sigue siendo incierto. Entonces es más o menos esto lo que termina saliendo para que podamos recordarnos un poco el tema de la sentencia. Por ejemplo, el de ahora que ha salido ha sido este de acá, poco fuerte, sentido por casi todos. Este es el que ha salido ahora en el sismo de Chilca que ha habido hace como, ¿cuánto? Lleva una hora y más de una hora. Entonces esta es la escala de sísmica modificada de Mercalli. Por ejemplo, si vemos sentido por algunas personas dentro de edificios, sentido por algunas personas fuera de edificios, las construcciones sufren daño moderado, daños considerables en estructuras y más o menos alrededor de esto. Ok, vamos a continuar ahora diciendo, ingeniero, pero ¿y el moderado y el leve? ¿Por qué sí se le agrega al de albañilería? Porque albañilería sí define al sismo moderado. Pero cuando hago una estructura de concreto, no dice moderado. Solamente hago de el severo. Igual para el caso de acero. ¿Por qué el de albañilería sí lo tengo que... ¿Por qué si ellos le incluyen? ¿No debería ser lo mismo si el desempeño para un sismo moderado se supone de que pueda tener poco daño, por así decirlo? ¿Por qué sí lo verifico en albañilería y no lo verifico en concreto, no lo verifico en acero? ¿Por qué sí lo verifico en albañilería? Porque la albañilería es un material frágil. Como es un material frágil, para pequeños desplazamientos, este se puede terminar dañando. Entonces, tiene más incertidumbre de dañarse que por una estructura de concreto u otra estructura. Y dañarse importantemente, me refiero. Entonces, lo que hacen en el caso de albañilería sí es como que mejor acá sí lo verificamos. Mejor acá sí, como es muy frágil la albañilería y puede dañarse, mejor acá sí verifico sismo moderado. No vaya a ser de que yo con los otros parámetros que trato de calibrar, trato de llegar a tener un buen comportamiento y al final no se comporta así por ser muy variable. Así que
creamos un tipo de intensidad, esta, que es la intensidad de un sismo severo, pero dividido entre dos. Pero hay entrado muchas, ¿cómo diríamos? Algunas confusiones, porque esta no es una manera de definir una intensidad sísmica como lo hacen en otros países. A nosotros nos sirve, no está mal, pero otros países así no los definen. Y para nosotros es como que bien práctico definirlo así, pero en otros países no lo definen así, y les voy a explicar un poco el por qué. Y esto puede llevar a confusiones. No, en algún momento, tenganlo presente, seguramente esto va a terminar cambiándose. No se va a usar estos Z medios, se va a terminar usando seguramente otro mapa de sismo moderado, que me parece que es lo más sano. Otro mapa de sismo moderado. No necesariamente todo es escalable, no es constante, no es lineal. Y de un sismo severo a un sismo moderado solamente le coloco un factor y pues obtengo el sismo moderado. No, y pues es muy lógico de que no sea así. Si tengo un sismo severo, pues debe existir alguna cierta función no lineal que obtenga los valores de intensidades del sismo moderado. Actualmente lo tenemos, ya varias intensidades diferentes al sismo severo que ha realizado Sensico. Inclusive tenemos un lugar donde ubicar estas intensidades. Entonces, no crean que en algún momento se va a actualizar esto de acá y va a actualizar seguramente otros materiales de repente que quieren usar lo que es el sismo moderado. Bueno, este es un poco lo que tenemos en albañilería. En albañilería comúnmente utilizamos lo que es el BM, esa es otra cosa muy importante. El BM es la capacidad del muro. Sin embargo, actualmente la capacidad del muro que nosotros tenemos es una capacidad que no depende de las columnas de confinamiento. Si yo lo aumento al mismo muro 5 centímetros más de concreto, 10 centímetros más de concreto, le cambio el acero en las columnas de confinamiento, le cambio los estribos, esta curva, perdón, este valor de BM según la norma 070 es el mismo. Y pues si tú comparas esas curvas no son realmente las mismas. Entonces, en algún momento también se va a terminar calibrando, ¿no? Este valor de acá de BM en algún momento. Van a haber varios cambios en las normas. Van a haber varios cambios en las normas porque se está aumentando el tema de la investigación, hay más ingenieros que quieren investigar, se está impulsando más el tema del financiamiento para investigación, así que vamos a tener más productos para esto y pues aquellos que somos proyectistas tenemos que estar un poco a la vanguardia, ¿no? Un poco sabiendo de que va a modificarse y tengo que modificar, tengo que actualizarlo únicamente. Por ejemplo, es una comparación de dos curvas de histéresis obtenidas para muros con ladrillo artesanal y para muro con ladrillo pandereta. Si nosotros revisamos, por ejemplo, acá, es muy curioso de que, por ejemplo, la máxima fuerza que tenemos acá es una fuerza como de 150 y la máxima fuerza que tenemos acá aproximadamente también de 150. Pues si yo reviso un poco la pendiente inicial, que vendría a ser la rigidez, es más o menos como esta, y la pendiente inicial es más o menos como esta. Entonces, lo primero que me preguntaría es si la rigidez y la resistencia máxima es prácticamente la misma entre el pandereta y el artesanal. ¿Por qué me prohíben pandereta y me aceptan artesanal? Mira, bueno, hay King Kong, obviamente mucho mejor que ese todavía, pero ahorita lo comparo con artesanal nada más. ¿Y por qué el pandereta lo prohíben? Y dicen, por temas sísmicos, claro, sé que por temas sísmicos, pero ¿por qué por temas sísmicos? ¿Por qué los prohíben? ¿Qué cosa ustedes ven que sea diferentes en las dos curvas? ¿Qué creen que sea diferente? La ductilidad, ¿no es así? Miren la capacidad de deformarse en intervalo de comportamiento inelástico y miren acá nada, ¿no? Solamente esto y de ahí de frente cae. Y de ahí de frente termina cayendo. Se mantiene, sostiene esa fuerza, esa capacidad para más deformaciones. Esta llega a su punto máximo y termina cayendo. Sino que nosotros no hacemos esta verificación.
Entonces a veces creemos que el pandereta, inclusive los ingenieros, porque dice, ingeniero, yo sé, a mí siempre me han dicho que el pandereta no se debe usar, pero cuando yo veo las resistencias a la compresión o de un murete en pandereta, me termina saliendo muy parecido, hasta a veces más que un artesanal o hasta inclusive un King Kong industrial, bueno, un ladrillo sólido industrial, por no decir King Kong. Entonces, ¿puedo usar el pandereta? No, es que estás revisando cosas de acá nada más. Estás revisando cosas lineales, no estás revisando cosas no lineales. Y justamente lo que te dicen eso es para un tema de sismo. Cuando te dices un tema de sismo, te dicen cuando se dañe. Cuando se dañe aún va a estar presente el material ahí, el pandereta no. A eso se refiere cuando te dicen es un tema de sismo. Por acá Aldo Carrasco dice, buenas tardes, ingeniero, ¿podría ser por qué el pandereta no es bueno para comportamiento cíclico? Así es. Otra cosa más, como dice Aldo, es por ejemplo, en el comportamiento cíclico, acá, debido a eso, que todo esto representa la energía liberada en los ciclos, su energía es mucho más pequeña, la energía liberada, ¿no? Pero independiente de eso, miren, en esta zona de acá, de esta zona de acá, de esta zona de acá, toda esta zona ya es zona de colapso, ¿no? Zona de colapso. Por acá, Alexander Napán dice, ingeniero, ahora por este tema de político-económico, los ladrillos artesanales han reducido su espesor de 13 centímetros a 11 centímetros. Creo que estaban en 11 centímetros. De repente en ciertas zonas. El artesanal es muy errático porque es artesanal. O sea, no se recomienda por lo que es muy errático, es muy variable su información, no solamente en dimensiones, también en temas de resistencia. Para poder obtener el artesanal, para poder hacer el horno, lo ponen en un solo punto. Y pueden haber ciertas zonas que están crudas de los ladrillos y como ciertas zonas que están vitrificadas. Eso estarían muy horneadas. Entonces, y unas zonas intermedias que serían el mejor. Entonces, el tema artesanal es muy variable, pero aún así, al ser sólidos, estos tienen un mejor comportamiento que un ladrillo pandereta de ser huecos y horizontales. En general, ahora, hay que recordar que lo otro es que la norma de albañilería te permite el artesanal hasta 2 niveles para zona 4 y zona 3. No te permite más, no es que pongamos a hacer 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles o algo como eso, ¿no? Genial, sigamos. Acá hay un videíto, yo les invito a revisar el comportamiento de una vivienda rehabilitada que se realizó en el Perú. Es un ensayo posterior al ensayo que se había realizado en el año 2002-2003. Se había hecho una edificación, se le colocó fuerzas sísmicas laterales y se obtuvo el comportamiento de la estructura por allá por en el año 2002-2003. Y una de las de lo que dice la norma es poder tener límites reparables. De acá, lo que se hizo después de esa intensidad sísmica, que fue más o menos como 0.4 G, lo repararon. Para el año 2009, el doctor Zaval, el doctor Díaz y equipo del SISMIT terminaron reparando esta edificación y después de repararla, colocando mallas electrosoldadas, pero en diagonal, terminaron aumentando lo que es la capacidad de la edificación. Y llegaron a obtener hasta un 70 o 75% de la cortante original. O sea, sí llegó a recuperar capacidad. Entonces sí es posible que tengamos en edificaciones como las nuestras cosas como esto, ¿no? Nosotros a veces tenemos la idea de que una edificación después de un sismo está dañada, pues se puede venir abajo, pero no siempre va a terminar sucediendo eso. Muchos de los reforzamientos que están no solamente en el Perú y a nivel internacional es post-sismos, reforzamientos post-sismos. Entonces, sí va a ser posible eso. Si ocurre un sismo en Lima, por ejemplo, en Tacna, por ejemplo, que son los lugares donde hay más silencio sísmico en la actualidad, o en cualquier lugar en general, pues va a terminar generando mucho daño en las estructuras y se va a buscar reforzar o reparar estas. Entonces, en ese momento, según lo que le escuché alguna vez a algún doctor, decía, nos va a faltar manos para poder realizar todos estos trabajos. Bueno, les invito ahí a la página de SISMIT de YouTube y hay varios videitos, se pueden ver ese videito de ahí. Pero ¿qué sucede con lo que dice la norma? Lo que pasa realmente es que nosotros tenemos diferentes intensidades sísmicas. Miren todos los tipos de registros que hay. Y estos son algunos nada más. Miren cuántos registros.
no solamente intensidad, sino de contenido. Miren, acá se ve bien negrito, acá se ve un poco separado, acá tiene dos fases. El día de hoy, muchos me dijeron que sintieron como que se movió al inicio, como que paró y luego empezó de nuevo. No sé si alguno habrá sentido así. Lo mismo sucedió para el caso del sismo de Ica en el 2007, de Pisco en el 2007. Básicamente lo que termina sucediendo es que tienes algo así, luego baja y luego sube. Es como si es la fase de tu sismo va variando. Tienen dos fases importantes acá, tienen obviamente muchas más fases, pero tiene dos fases importantes en las cuales son las que uno asiente, ¿no? Me acuerdo bastante el de Pisco, que se movió el terreno, la edificación donde yo estaba, y luego parecía que ya había parado. Y luego empezó de nuevo. Y yo he escuchado ahora, el que sucedió hace como una hora, hora y media, dijeron de que había sucedido lo mismo. Entonces, hay muchas características de los registros sísmicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingenieros? Los ingenieros lo que utilizan son espectros de respuesta y usan el espectro de respuesta de aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración por la masa es fuerza. Entonces, utilizan lo que es el espectro de respuesta de aceleración. Y luego de obtener el espectro de respuesta de aceleración de esa demanda, lo que hace es, con la capacidad de la estructura, poder igualarla por un tema de igualdad de energías, igualdad de desplazamiento, dependiendo del tipo de estructura que sea. Y puedes saber cuál va a ser la capacidad que va a tener la estructura o hasta dónde va a demandarse la estructura para ese tipo de sismo, que básicamente es lo que hacemos. Entonces nosotros de una manera práctica, lo que hacemos es una edificación general como esta, pues tener algo como esto, igualarlo, de tal manera de poder reducir la capacidad de sismo, indicando de que vamos a inducirlo en un comportamiento inelástico. Y es un análisis bilineal. Comúnmente en la estructura, en la viga, de repente no en el concreto, pero sí en la viga y en la mayoría de capacidades para poder diseñar, utilizamos modelos elastoplásticos como estos. Un modelo elástico, llegamos a una fluencia y luego fluye. Mucho usamos eso, mucho, mucho. Es bastante común terminar realizando eso. Y uno de los parámetros que primero utilizamos es el de la zonificación. ¿De dónde sale la zonificación? La zonificación es la máxima aceleración que tiene el terreno para un cierto escenario. El escenario, en este caso de acá, es un periodo de retorno de 475 años. O sea, es un sismo que más o menos probabilísticamente y teóricamente ocurre cada 475 años. Lo que sí se ha tenido es que ciertas intensidades de sismos se terminan repitiendo debido a esto del movimiento de la placa de Nazca y Sudamericana, que se están moviendo una cierta tasa por año de desplazamiento, hacen que el momento donde ya la capacidad entre las placas ya no resista y libere la energía para el sismo, pueda convertirse eso en algo cíclico. Entonces, más o menos lo que han sacado es cada unos 475 años es el que podríamos utilizar para poder diseñar. A nivel mundial, la mayoría utiliza estos 475 años en general. Es muy, muy, muy utilizado para poder diseñar. Para que tengamos una idea, no es que sea así, pero para que tengamos una idea, para un sismo de 475 años estamos hablando de, ¿cuánto de grado? Grado 8 podríamos decir, para tener una idea, ¿no? Pero podríamos llegar a mucho más de esto inclusive. Podríamos llegar a mucho más de esto. Entonces, ya que estemos hablando más de grado 7, como por ejemplo lo que ocurrió en Pisco, ya estamos hablando de un sismo muy, muy grande, ¿no? No lo medimos con magnitudes y sabemos eso porque es energía liberada, depende de la ubicación y todo eso, que es cierto. Pero lamentablemente los proyectistas sí necesitamos tener un valor de esto para poder explicarle a veces a los clientes de manera general. Entonces, para poder tener una idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, Sensico tiene un mapa de isoaceleraciones para un periodo de retorno de 475 años en un terreno
firme, un suelo firme. ¿Y qué es lo que haces? Básicamente este mapita lo conviertes en este mapita. O sea, este mapita lo cubres en grupos, en áreas, en zonas, le llamas zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, y pues haces que toda esa zona tenga una sola intensidad, 0,45 de G, que es como 450 Gals. O sea, toda esta zona de acá está representada por un valor. Toda la zona de acá está representada por otro valor. Toda esta zona de acá representada por otro valor. Básicamente lo que se hace es cubrir por grupos. Ingeniero, pero o sea, significa que no en todos los puntos tienen las mismas intensidades. Y yo le estoy poniendo uno solo. Sí. ¿Por qué? Porque es lo más fácil que se puede, es bueno, de lo más fácil que se puede hacer. Pero ¿por qué no utilizo el mapa de isoaceleraciones? Porque este es más fácil, básicamente. Pero yo podría usar esto de acá, no. ¿Por qué no? Porque la norma indica que tú no puedes colocar valores menores a este. Si tú utilizas este y este te indica que es mayor que este, en un cierto punto sí puedes hacerlo. Si por ejemplo, en la zona de acá, por ejemplo, que la zona es 4, dice 0,45, si nosotros nos vamos acá, nos acercamos un poco, dice 0,56, 0,54, 0,50, que es más del 0,45. Entonces yo quiero utilizar estos en vez del 0,45, sí puedes, porque la norma te dice de que tiene que ser por lo menos los valores que están en la norma. El valor que está en la norma es 0,45G, pero no puedes irte por debajo de eso. No puedes decir, oye, tengo el mapa de aceleraciones y con el mapa de aceleraciones, en vez de utilizar en cierto lugar por acá, la norma me dice 0,35, pero acá tengo 0,25 por decir. En el mapa de aceleraciones dice 0,25. He hecho mi análisis de peligro probabilístico y me termina saliendo 0,25. ¿Por qué yo tengo que seguir lo que dice la norma? Porque es la norma, porque así dice la norma. Puedes mandar de repente alguna comentario, de repente alguna consulta particular al comité de norma para que lo revisen y después puede haber una viabilidad de esto. De repente dice, sí, justifícalo de acuerdo a información técnica, que pueda ser justificado lo que está diciendo, ¿no? Pues seguramente te van a responder algo por ahí. Pero norma, o sea, no te puede decir con lo que dice la norma. La norma dice que no se puede colocar valores menos de lo que están ahí. Entonces, al hacer esto son valores de aceleraciones, lo que básicamente del espectro de respuesta que nosotros comentábamos por acá, este espectro de respuesta de aceleraciones, estamos obteniendo solamente el primer puntito, que es el puntito que está más o menos por acá. Este puntito, y este puntito es la aceleración máxima. Si yo obtengo la aceleración para diferentes periodos y obtengo los máximos, voy a terminar formando lo que es el espectro de respuesta. Pero este espectro de respuesta varía mucho. Con cada uno de los sismos, realmente varía mucho. Entonces nosotros no podemos estar, porque imagínense, este espectro de respuesta, este no es parecido a este. Entonces, como no son muy parecidos entre todos, ¿yo cómo hago para poder tener un espectro de respuesta, pues, no tan variable? Yo no puedo estar modificando tantas veces. Entonces, lo que han hecho los ingenieros es utilizar solamente un espectro de respuesta que se le llama de diseño, espectro de respuesta de diseño. Ese espectro de respuesta de diseño tiene, a partir de un puntito, en el caso del Perú, a partir de un puntito, termina definiendo todo el espectro, porque todo lo demás son funciones nada más. Todo lo demás son funciones únicamente. En el caso de otros países que se basan más en la norma ACE, como lo que hace la norma ACE, usan dos puntos, periodos cortos y periodos largos. En vez de un puntito azul acá, ellos tienen dos puntitos, uno en 0,2 segundos y otro en 1 segundo. Y con esos dos puntitos forman el espectro de respuesta de diseño. Cualquiera de las dos, en realidad. Nosotros también podríamos hacerlo en base a eso si queremos. En realidad, ¿por qué tenemos esto para 0,2 segundos y para 0,1 segundo, para 1 segundo? Eso está en Sensico, ahorita más adelante de repente les muestro. Pero nosotros tenemos solamente de un punto y de ahí ¡pum!, corremos con fórmulas para todo lo demás. Luego lo que hacemos es poder variar la información de lo que sale en un suelo firme a ver los efectos que tenga el suelo. Y el suelo pues termina modificando en 5%, 10%, 15, 20% o hasta un 100% más. Pero curiosamente acá tenemos uno de 0,8. ¿Por qué reduce? Porque estos de acá son en suelos firmes. En suelos rocosos, que tienen una mucho mayor rigidez que eso, no se ha sacado.
Entonces, en realidad, de ahí debería ir para abajo, ¿no? O sea, no debería amplificar, debería reducir, porque es un suelo mucho, mucho más firme. Entonces, por eso mismo es que ese valor de ahí ha aparecido en eso de roca, que es ese subcero, que es 0.8. ¿Sí? Ok. Vamos a ver algo acá. Este paper fue presentado en el año 2019 en la revista Tecnia de la UNI, que lo terminó, fue de un evento que había realizado el CISMIT, y lo presentó el doctor Zenón Aguilar con Juan Tarazona, Luis Vergaray y José Barrantes, de su equipo, y dice que es análisis de respuesta de sitio y su comparación con el espectro de diseño de la norma. ¿Qué es lo que han hecho acá, básicamente? Acá lo que han terminado encontrando es que estos valores que están en la norma, estos S1, S2, S3, terminan siendo no compatibles para el rango de suelos que se pueden encontrar en el Perú. Acá he encontrado diferentes rangos de suelos, como pueden ver acá. Y para ese rango de suelos, no es compatible. O sea, lo que se debería de hacer en algunas zonas termina subestimando el valor, el espectro de respuesta de diseño. Entonces debería, dice la conclusión, debería de agregarse un valor más. Dice, los resultados de la comparación obtenida del espectro de respuesta con el código de diseño de la norma muestran que hay una buena correspondencia para el suelo de tipo S1 y dice hay unas grandes discrepancias para la clasificación del suelo entre 180 y 500. Esta es la recomendación que hacen, que se pueda incluir un tipo de suelo más, y es algo que va a terminar ocurriendo posiblemente en la norma. O sea, esto se va a terminar aumentando posiblemente un tipo de suelo más, y acá está la investigación que se realizó en Tecnia y que es el doctor Zenón Aguilar de la UNI también de CISMIT, ¿no? Entonces, esta es la investigación y este es el porqué. Ustedes pueden entrar a Tecnia CISMIT, escriben en el Google y encuentran con este nombre y encuentran el paper libremente. No está algo escondido, no es algo que un ingeniero por ahí dice, un profesor, porque esto yo lo enseño, no es que el ingeniero Moscoso dice que van a agregar. No, está en paper, es una investigación, no es algo que yo estoy inventando, ¿no? Entonces, eso lo tienen por ahí, por si acaso. Entonces, es muy posible de que la norma se termine actualizando ello, ¿no? Y así hace. Conforme uno va avanzando las investigaciones, se van actualizando la información y las normas se van refinando. Como les dije, en algún momento es posible que dejemos de usar zonificaciones y empecemos a usar estos mapas, que ya los tenemos. Es posible. Es posible, ¿qué más les dije? Acá es posible que de repente dejemos de usar sismo moderado. No usemos Z medio, o sea, sí usemos sismo moderado, pero no usemos Z medio. De repente lo hagamos en base a otro mapa sísmico que me represente el sismo moderado. Es posible que en algún momento cambien el mapa y lo hagan con isoaceleraciones. No soy ningún Dos Santos, ningún que estoy prediciendo o algo así, no, es en base a lo que la información que tenemos y que posiblemente se va a evolucionar. Y que los proyectistas tenemos que estar en la vanguardia, en un momento saber de dónde sale para poder a partir de eso empezar a utilizarlo, ¿no? Esto de los mapas de isoaceleraciones en muchos países ya lo hacen. En América obviamente lo tienen y esto lo hacen. Dice, los mapas de isoaceleraciones parecen más detallados. Claro que sí, son más refinados, son más refinados. Así es. Este es como que más global. ¿Por qué aún usamos el más global así? Porque nos ha servido y es muy práctico. Una de las cosas que le escuché al expresidente del comité de la norma 030, alguna vez le escuché decir, nuestra norma tiene un ingrediente adicional. Nuestras normas peruanas tienen un ingrediente adicional que se pueda entender, que sea de fácil uso y que los ingenieros la puedan usar, quieran usarla. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que no la usa. Y es cierto. Cuando ustedes ven afuera y dicen, no, pero todos la usan porque como te piden de que tienes que presentar a la municipalidad y esto pone su cuadrito de especificaciones, un poco mentira. Realmente muchas veces ponen el cuadro, ponen valores medio raros y realmente no lo están usando.
Realmente encuentran por ahí un plano, lo copian, modifican de acuerdo a lo que tienen, ponen algunos valores y por ahí quedó nada más. Hubo un tiempo que los ingenieros de la vieja escuela, para poder cumplir esto, hubo ingenieros de vieja escuela que no hacían cálculos y hacían aún sus proyectos así, nada más. Empezaron a solamente solicitarle a a los bachilleres o estudiantes que te hagan tu memoria de cálculo. Oye, hazme tu memoria hazme mi memoria de cálculo. O sea, haces el modelo del ETAP, SAP, lo pones ahí en un informe y me lo pasas. ¿Por qué? Porque eso lo pedía la municipalidad. Y el ingeniero lo revisaba, no lo revisaba. Pero las imágenes ahí bonitas que se está moviendo el edificio y genial. Y lo hacían así. Entonces, realmente no usan la norma. O sea, realmente lo que hacen es mucho el tema de la experiencia. Creo que así debe ser, creo que así no debe ser. Y lo dejan más o menos así, ¿no? Entonces, un ingrediente adicional que lo escuché alguna vez al expresidente del comité de norma decir es que usemos la norma. O sea, que no tiene que ser complicada. Y obviamente, no es que sea complicado esto. O sea, no es que sea complicado ir y buscar acá. O sea, es sencillo. Pero naturalmente esto es mucho más sencillo, es mucho más práctico saber, oye, ¿dónde está? Está en zona. Es más, nosotros tenemos eso de, está en la costa, está en la sierra, está en la selva, y como que tenemos una idea de más o menos cuánto es la aceleración. Nos es muy práctico hacerlo así. Entonces ese ingrediente adicional lamentablemente lo tenemos y afortunadamente también lo tenemos. Afortunadamente porque podemos sacar información mucho más rápida, lamentablemente porque nos ha hecho que no hagamos más cosas, ¿no? Entonces, eso también puede variar, esto también puede variar, y yo creo que son de los principales. Y otra cosa que es muy posible que pueda variar es esta colita de acá, ¿no? Esta colita ya de bastante tiempo, no aparecía esta colita antes, llegó a aparecer para el caso de sismos artificiales, sismos simulados. Cuando nosotros hacemos un análisis tiempo-historia, la norma indica de que uno puede crear sismos simulados, sismos artificiales, para poder complementar los registros sísmicos que a veces no tenemos, obviamente, por falta de sismos fuertes. Entonces, pero dice, cuando vayas a ajustar y o sea, hacer el matching para poder ajustar y poder obtener lo que es estos registros, utiliza el espectro con colita. Ahí sí no le pongas acá porque este es muy conservador. Usa un espectro con colita. Usa un espectro con colita. Y esto de acá ya empezó a aparecer ahí en análisis tiempo-historia para poder ajustar los registros simulados, o sea, para crear unos registros simulados a partir de un espectro de aceleraciones. Ahora, no estaba para el diseño. O sea, todavía usamos esto. Pero quién sabe, mientras más se refine, mientras más haya, es posible que aparezca esto. Otras normas lo utilizan, casi la mayoría de normas utiliza esta colita. Y es posiblemente que esta colita en algún momento también se agregue. Y debemos estar alerta, no debemos estar en la vanguardia los ingenieros. Entonces, otro parámetro sísmico que podría ser variado, ¿no?, en algún momento. Por ejemplo, es para que podamos entender, por ejemplo, estos son 183 registros sísmicos, de lo que yo por lo menos yo estoy analizando, 183 registros sísmicos, y miren la variación de los registros sísmicos de una manera random. En realidad, estos cogí del Strong Motion Center, que es una página donde puedas descargar registros sísmicos, y mi único criterio fue que sean mayores de 400 GALS. El PGA sea mayor de, sí, el PGA sea mayor de 400 GAL, o sea que la máxima aceleración sea más de 400 GAL. No puse ningún criterio más, solamente ese fue el criterio que quería. Entonces de ahí, pues, de todo un proceso de selección, dependiendo de la capacidad que tenía y todo eso, llegué a sacar 183 registros, que son los que estoy utilizando para mi investigación. Y miren la variabilidad del espectro de respuesta si es que a todos los converjo para un PGA de 450. Si a todos los converjo con un PGA de 450, o sea acá, miren la variabilidad del sismo. Es una gran variabilidad. O sea, todos esos son espectros de respuesta. Todos esos son estos. Son muchas características muy diferentes, ¿no? Uno puede decir, pues yo puedo coger el promedio por acá y más o menos así.
Pues sí, puedes coger el promedio, pero tienes una gran variabilidad. O sea, existen algunos casos en los cuales puede ser más y puede ser menos, porque es así el sismo. Y este de acá es igualándolo, pero para un periodo de un segundo. Acá lo igualé para un periodo de un segundo, y esto se hace mucho para el análisis dinámico incremental, ¿no? Que es igualarlo al periodo fundamental de la estructura que estás haciendo. Pero miren, inclusive igualándolo acá, miren hasta cuánto puede llegar los picos, ¿no? 25.000, algo inverosímil. Pero miren cómo llega, ¿no? Entonces, es todo un tema. El tema de los sismos, de la información que tenemos y que manejamos aún, me parece que es de las principales cosas que terminan variando el comportamiento de la estructura, independiente de que nuestra estructura es muy incierta. Esto también genera bastante incertidumbre. Bueno, esos son los parámetros que tenemos. Otro parámetro adicional que le podría comentar, que podríamos nosotros tener, es la categoría de las edificaciones y factor de uso. Acá, último, tuve unas preguntas de algunos alumnos. Siempre los chicos preguntan y siempre me termina llamando a repetir eso cuando hago un seminario o en una siguiente clase. Está bien el entender que la categoría de uso, dependiendo de la importancia, es como que mover un poco el nivel de sismo, porque nace así. O sea, en el año, si mal no recuerdo, 98, 99, 97 para adelante, o sea, en el 99 saca su última versión, el Blue Book. El Blue Book era un documento del CAOC que venía sacándolo desde el año 59, si mal no recuerdo, y que muchas normas a manera internacional, inclusive la nuestra incluye ahí, se basaba. Como les dije, o sea, no somos copias, nos basamos en esos y lo terminamos ajustando a nuestras realidades. Entonces, muchas normas se basaban en eso. La última versión fue en el año 99. ¿Por qué? Ocurrió el sismo del año 94 creo que fue, no me acuerdo bien, de Northridge, y hubieron ciertas características diferentes. Entonces, el USGS terminó generando un mapa de isoaceleraciones. Estamos hablando de esos años, eso fue en el año 96, creo, que saca el mapa de isoaceleraciones. Y ellos eran los que se encargaban para poder dar la información de la intensidad sísmica. Entonces, en el año 97, creo, ha sido, en el año 97, el NIRP termina sacando un reporte donde ya no usaba mapas con zonas sísmicas, como comúnmente lo sacaba el Blue Book. Ah, ingeniero, o sea, esto de las zonas sísmicas lo hacía el Blue Book, por eso es que también lo hacemos así. Sí, así es. Ellos tenían zonas sísmicas y nosotros lo hacíamos de esa manera. Entonces, por ahí, por el año 97, termina sacando el USGS un mapa de isoaceleraciones, perdón, en el 96 creo, después decimos el año 94, y en el 97, si mal no recuerdo, termina sacando el NIR esta normativa donde incluye isoaceleraciones. Y en el 99 saca el CAOG, el Blue Book, nuevamente, pero seguía sacando con mapas. Y decía de que si quería se podían usar los mapas del USGS que había sacado nuevos y que se habían obtenido y ya no usarlo de zonas. Pero parece que no tuvo más acogida el CAOC y con temas de reportes, y a partir de eso el ACE fue el que se terminó encargando. El ACE 7 empezó a sacar hasta el 2010 en base a peligros sísmicos, con isoaceleraciones en base a peligros sísmicos, indicando para un sismo de 2.475 años. Y para diseñarlo lo dividían entre 1.5. Es decir, el mapa era de 2.450 años, o 2.475 años, 2.500 años. Y para poder diseñar, para convertirlo a 475 años, lo dividían entre 1.5. Entonces se quedó mucho eso, se quedó mucho de que cuando nosotros ponemos 1,
es porque estamos en un sismo de 475 años. Y cuando lo pasamos a 1.5 es porque estamos a 2475 años. Y curiosamente, cuando tenemos un sismo de 975 años, 1000 años, es como que 1.25 o 1.5. Creo que por ahí tengo el de riesgo sísmico. En el caso de Estados Unidos usan 1.25. Nosotros usamos 1.3. Entonces, se ha quedado mucho eso de que este es para sismo de 475 años, para sismo de 975 años y para sismo de 2475 años. No está mal una manera de ver de que uno le aumenta el nivel de sismo para diferentes, dependiendo del tipo de estructura que tengamos. Sin embargo, eso se ha modificado con el tiempo, o sea, se ha terminado pensando de que así es, de que tenemos un coeficiente para cambiar de sismo. No, o sea, es una manera de entenderlo. Pero no es así, no existe un coeficiente para cambiar de sismo. Así como les dije el caso de acá, del sismo moderado, no es tan sencillo como dividir entre dos y obtengo otro sismo. O sea, está bien para tenernos una idea. Si quiero hacer un análisis general o algo así, también puedo hacerlo. O sea, sí está bien. Pero no es así. Realmente necesita una fórmula, una función para poder hacer. O sea, realmente lo que se necesita son otros mapas en diferentes intensidades. Entonces, si por ejemplo nosotros hacemos esa similitud de los diferentes sismos, podríamos tener algo así. Este de color rojo es el sismo de la E030 con un U de igual a 1. Este de color marrón es el sismo de la E030 con un U igual a 975 años, o sea, 1000 años. Perdón, 1.3, con un factor de 1.3. Y este de acá es el con 1.5. Si yo cojo un punto en Lima típico, que es este de acá, esta ubicación, y yo utilizo espectros de peligro uniforme, es decir, espectros salidos de acá, de mapas como estos, si hago espectros salidos de acá, obtengo estos que están acá. Este de periodo de retorno de 72 años, periodo de retorno de 225 años, periodo de retorno de 475, 1000 años y 2475 años. Y si quiero hacer esa comparación, esta que dicen acá, este es de 2475, este es de 1000 y este es de 475, pues como que no me da tanto así. O sea, es para tener una idea. O sea, por ejemplo, si yo este de color plomito, perdón, este de color naranja, que es el de 475 años, todos los valores están por debajo del que dice la norma. Entonces, realmente no puedo hacer comparación de esa manera. O ingeniero, pero este sí, porque el de la norma 030 es de 475. Ok, estoy cubriendo todos los valores, por lo menos. O sea, soy un poco más conservador. Si hago con el de 1000 años, pues tengo lo mismo. Pero curiosamente, el de la enorme 030, para periodos, pongámosle, a partir de acá, más de 0.8 segundos, para esta ubicación, tengo muy parecidos al periodo de retorno de 1000 años. Curioso, ¿no? Sin embargo, para menos de 0.8 segundos, claramente, perdón, para periodos entre 0.3, pongámosle hasta 0.1, el de 1000 años es mucho más grande que el de la enorme 030. Igual puedo hacer la comparación con los demás. Entonces, no es algo fijo, porque me han preguntado, ingeniero, entonces puedo utilizar estos para poder hacer el cambio de sismo. No es así. O sea, en el Perú tenemos la página de Censico, en la cual nosotros podemos hacer obtener estas aceleraciones. Tenemos estos mapas para diferentes periodos de retorno. Utilicemos eso. O sea, no hagamos algo tan fácil como querer solamente utilizar un coeficiente para poder cambiar. Era para solamente tener una idea únicamente y que no está mal. Por acá Alfredo dice, ingeniero, para un predio que cuenta con diferentes tipos de edificaciones, residencia, estadios, subestación eléctrica, ¿se debería usar diferente coeficiente U o es recomendable usar el coeficiente más desfavorable? Hagamos un poco de criterio con lo que dice Alfredo. Cuando nosotros tenemos una edificación que tiene diferentes tipos de edificaciones o de categorías de edificación,
realmente no es que suceda así. Realmente lo que sucede es que tenemos un tipo de categoría de edificación global, sino que tenemos otras estructuras que terminan dándole soporte a este. Por ejemplo, vamos a ver uno. Si tengo un edificio de oficinas, si yo me voy a edificio de oficinas, me voy por acá. Oficinas dice edificios comunes tales como vivienda, oficinas, por ejemplo. Y yo tengo que usar un U igual a 1. Pero dices, es un edificio de oficinas del Estado, donde guarda cierta información. Entonces ahí se va a terminar yéndose de repente por acá. Edificios que almacenan archivos e información esencial del Estado. Algunos van a decir, de repente es oficinas y van a coger este de acá. Pero si tiene información importante, pues tiene que ser edificación esencial, a pesar que sea oficinas. Ingeniero, ¿qué pasa si tengo un hospital donde tengo un pabellón y tengo otro módulo que es servicios higiénicos? Si es servicios higiénicos o si es, por ejemplo, un pabellón administrativo y tengo un pabellón de hospital, un pabellón de internados. Y son diferentes, no están juntos. O sea, a uno le cambio la categoría y al otro le cambio la categoría. No. Lo que pasa es que todas las otras instalaciones son de soporte para la edificación total, el hospital. Entonces uno no puede estar modificando, ingeniero, pero si hago así, entonces la norma dice de que tengo que ponerle aislamiento sísmico a todos los que tengan categoría esencial A1. Claro, pero son aquellos bloques que cumplan con eso. O sea, no tienes que colocarle a todos. O sea, tienes que colocarle a los bloques que cumplan con ello. Entonces, una cosa es la categoría para poder diseñar a un cierto nivel de sismo y otra cosa son los requerimientos mínimos para poder cumplir en ciertos bloques, como por ejemplo el tema de los aislamientos, a cuál le voy a terminar colocando. Entonces, hay que tratar de interpretar la norma de una manera global, no de una manera local, porque puedo subestimar o como puedo sobreestimar. Puedo estar colocándole más a un bloque administrativo, colocando un aislamiento en la base, cuando de repente no es necesario porque ese no es el bloque que tiene esto, sino es el bloque que da el soporte. O si uno quiere colocarle está bien, porque de repente si no funcionan los edificios administrativos, de repente el hospital no funciona, pues tiene la misma importancia que tiene otros. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Creo que esto está por acá. No está por acá, no le he agregado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos usan el riesgo sísmico. Y una de las maneras de obtener el riesgo sísmico es con la cantidad de personas. Porque, por ejemplo, ellos dicen, una edificación esencial vendría a ser con una cantidad de personas de, por ejemplo, más de 10.000 personas, que esa edificación pueda contener más de 10.000 personas. Entonces agarra y dice, ya, entonces una estación de bomberos que tiene menos de 100 personas, entonces no es esencial. O una estación de policías, que es algo así, tampoco es esencial. Pero dice, no, pero una estación de bomberos obviamente tiene que ser esencial, porque es una estación en la cual esta va a ayudar. Entonces lo que ellos dicen es, esas 100 personas que tengan una estación de bomberos, o perdón, 10.000 o 100.000 personas van a depender de esas 100 personas de la estación de bomberos. Entonces en realidad no tienes 100. Entonces en realidad tienes 100 más unas 100.000 que van a ayudar ellos. Entonces, tu categoría de diseño no es por las personas que están ahí, sino si esto se viene abajo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Entonces creo que es la manera como tenemos que revisar e interpretar la norma, no ser muy estrictos. Entonces, en cada tipo de edificación que nosotros tenemos que revisar la importancia real que tiene la edificación con, apoyándonos un poco con lo que dice la norma, ¿no? Ok, dice por acá, buenas noches. ¿Cómo puedo acceder a la grabación? Va a ser publicada en el YouTube de CECIP. Bueno, y un poco ya para terminar, acá lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, los niveles de desempeño sísmico cuando terminamos haciendo el cambio de uso. Básicamente lo que estamos haciendo es cambiando el nivel de sismo en la cual
esta puede terminar soportándose, ¿no? En esta puede terminar soportándose. Algunas cosas adicionales que nosotros tenemos ya para poder terminar es el tema de, acá están, por ejemplo, parte de lo que le decía de la categoría de diseño sísmico. Hay ciertas recomendaciones mínimas que se piden. El tema de los sistemas estructurales depende del tipo de estructura que nosotros termine disipando energía, si sean pórticos, muros estructurales, duales o edificios de muro de utilidad limitada. Y el tema de las regularidades, ¿no? El tema de las regularidades termina variando mucho el comportamiento de la estructura porque la vuelve incierta. No estamos tratando la irregularidad. Acá lo único que hacemos con los coeficientes, es ponerle más sismo, ponerle más. No estamos tratando la irregularidad. O sea, sigues teniendo la irregularidad. Solamente le estoy poniendo más fuerza, siendo más conservador únicamente. Pero no estoy tratando, sigo teniendo la irregularidad, ¿no? Es como si estuviera tapando algo nada más. Y eso es lo que hace la norma para el tema de la irregularidad. Ok, muchachos, no sé si hay alguna pregunta o algún otro por ahí. Todos estos temas nosotros lo terminamos revisando con mucho más detalle. Obviamente, información esta que se da en los cursos que nosotros hacemos. Bueno, en mi caso, en ambos cursos, en el curso de concreto armado y en el curso de albañilería, esta información lo terminamos detallando en muchas más sesiones y lo terminamos analizando para un edificio real, tanto de concreto como el caso de albañilería. Ok, muchachos, entonces si no hay consultas, aquí hay una consulta. Harold Chura dice: ingeniero, una pregunta, no está relacionada con su ponencia. Estoy leyendo una tesis y encontré el término fuerza inercial. Fuerza inercial viene al tema de sistema dinámico y fuerza inercial viene a la aceleración absoluta del sistema. Entonces, cuando tienes la aceleración con la masa, esa es la fuerza inercial. Fuerza inercial sísmica de muros. Lo que anterior dije, aplícalo a los muros. O sea, el tema de fuerza inercial viene por un sistema dinámico. El principio de D'Alembert dice de que aparecerá una fuerza inercial que será debido justamente a que es sistema dinámico, ¿no? Pero cuando te dice sísmica de muros, se refiere al caso de los muros. ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? ¿Habrá cambio de la norma 030? No pertenezco a la norma 030. ¿Va a haber cambio? Yo creo que sí va a haber cambio de acá para adelante. No sé cuándo salga la siguiente o la siguiente de esa, pero de los que les acabo de comentar, posiblemente van a haber cambios. O sea, si no hay cambios en esta que viene, seguramente va a ser en la siguiente. Y seguramente van a estar alrededor de lo que les acabo de comentar. O sea, sí van a haber cambios. O sea, está aumentando la investigación en el Perú y hay papers, hay información que ustedes les he mostrado ahora y van a haber seguramente cambios. Alfredo dice: en el curso se enseñará diseño de diferentes tipos de cimentaciones. Se concentra, sí, pero se concentra en la cimentación de la que nosotros estamos haciendo en nuestro edificio. Wilson dice: análisis bidireccional falta incorporar en la norma 030. En realidad hay un comentario en el cual dice de que se debe de realizar bidireccional, pero no hay bidireccional. Solamente indica la dirección, que vendría a ser el ángulo de incidencia. Bidireccional no hay. Es posible, Wilson, de que también eso se termine agregando. El famoso 100% que se usa en muchos países, del sismo en una dirección, más el 30% del sismo en otra dirección. Hay información como esta que nosotros usamos en el curso de concreto, en el curso de albañilería, por ejemplo. Esto les explico también, bueno, de dónde sale y lo terminamos utilizando, ¿no? ¿Siempre se debe considerar el 30%? No, no es que sea siempre. Son criterios. Todo lo que dice la norma son metodologías. Ingeniero CPP, ingeniero CEO, ¿puede mencionarlo? Claro que sí. Pueden apuntarlo o tomarle un screenshot. Es muy sencillo. Esto de acá, tómenle un screenshot a la parte de acá arriba y le ponen tecnia. O si le escriben esto nada más. Si ustedes lo escriben acá, site response, xenon, tecnia, no sé, sismit. Ahí está, primerito. No es complicado. Ahí está. Y lo pueden descargar. Ok, muchachos, muchas gracias. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego, muchachos. Gracias. Chau, chau.